Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva presentación de Brito Blanc Colombia. Este nuevo curso que en realidad es la continuación de Noajismo desde cero, que comienza el día de hoy. Lo vamos a estar llevando a cabo los días miércoles con la cordial invitación para todas las personas. No importa si usted es muy nuevo o no es tan nuevo. Aquí vamos a tocar temas que de pronto ya se vieron en la primera parte y los que estén interesados pueden mirar en el canal de Brito Lam en YouTube, donde han quedado grabadas todas las clases al igual que esta. La idea es que vamos a ir avanzando cronológicamente y también vamos a ir profundizando en esto de las siete leyes. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando llega al noajismo piensa que es solamente conocer las siete leyes y de pronto algunas ramificaciones de estas leyes, pero en realidad no hay una profundidad de dónde sale esa ley y qué alcances tiene. Por eso cuando la gente lee el libro de nuestro Rab, eh, lo voy a poner aquí, el Brit Shalom. Cuando leen el Brit Shalom, van a ver que hay unas páginas casi en blanco. Solamente hay un enunciado y una palabra. Y es porque el Rab es muy, pero muy, muy profundo. Y cuando las personas son así de profundas, casi no se expresan con muchas palabras. Entonces, al Noágida que está leyendo, le toca a partir de allí hacer su propia investigación. De hecho, las páginas vienen casi en blanco y yo creo que es para que cada uno haga sus anotaciones. Entonces, no vamos a hacer un estudio de las siete leyes como tales, sino en términos generales, como cuáles son las implicaciones de todo lo que tiene que ver eh, con esto del noajismo. Así que bienvenidos, yo soy Meir Shalom, estoy en la ciudad de Cali, saludándolos a todos y son bienvenidos si quieren compartir el link con amigos, con personas, siempre son bienvenidos con todo el respeto para que esto, y pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque la idea es de que aquí vamos a tratar de aclarar dudas y contestar preguntas. Bienvenidos todos. Bueno, Gracias, Meir. de Muchas esta, gracias. con mucho gusto, bueno, de esta clase no vamos a entregar material escrito. La razón es que ese material pertenece a la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Yo estoy tomando un diplomado allí con ellos. Entonces, este material lo puedo explicar en clases, pero no se les puede entregar como material escrito. Entonces, lo único que les pido, que vayan apuntando lo que tengan que apuntar en sus A, cuadernos, a porque eso me refería. Si sí, podíamos tomar apuntes de esto. tomar apuntes Gracias. y la clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Bueno, vamos a entrar entonces al estudio de las siete leyes y dice que Dios creó al mundo, esto lo vimos nosotros en el curso de la cuarta revolución de la Torá, y lo estamos viendo en los 13 principios de fe de Maimónides, donde dice que Dios crea el mundo de la nada, o sea, existía la nada y a partir de la nada Dios creó al mundo. Entonces ahí hay una controversia porque dice, si Dios existía, ¿cómo así que no existía nada? Entonces se deduce que la existencia de Dios pertenece a otro tipo de existencia que nosotros no la podemos discernir porque somos criaturas creadas. Entonces, al ser creadas, eso que no fue creado, eso que existía antes de, que es Dios, pues no lo podemos comprender en su totalidad, pero nos basta saber de que en el principio solo existía Dios y eso que existía de Dios era la nada. No había nada creado, solamente existía Dios. Dios se contrae un poco, eso lo vimos en el libro de la Cuarta Revolución. Dios se contrae como para que lo podamos entender y hace la creación del mundo como lo conocemos. Entonces, este mundo que creó Dios está inacabado y sin pulir. No es de que Dios hizo todo y que ya está funcionando y ya listo, vengan a vivir, a acabar con él, que es lo que está haciendo el ser humano.
No, el mundo estaba, todavía le falta pulir. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Porque Dios tenía un proyecto, tiene un plan para el ser humano y a partir de Adán y de Jabá, el primer hombre encarga sus mandamientos divinos, o sea, él le entrega el mundo, pero le entrega unas reglas del funcionamiento del nuevo mundo. Y está en Génesis 2:16, donde dice, y el eterno Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces dice después, maldita será la tierra por tu causa, a través del sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos que brotan para ti, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Eso ya estamos en Génesis 3. Entonces, a pesar de la esperanza de que Dios tenía en Adán y que el mundo debió haber funcionado, porque recuerden que el Midrash que habla de la perfección de Adán con la que fue creado, y que cuando los ángeles vieron a Adán, se iban a arrodillar, porque era una creación de Dios magnífica, perfecta. Entonces Dios les dijo, no, Él es creación, no tienen por qué arrodillarse delante de Él. Pero Adán, según los sabios, dice que cedió a sus propios deseos por encima de los de Dios y se movió por el mundo más allá de su condición ideal. Esa fue como la falla que tuvo Adán y Jabá y por eso fue que transgredieron ese mandato que Dios les había dado. Dios, sin embargo, en su infinita paciencia esperó y observó a ver qué pasaba con la raza humana, qué iba a hacer la humanidad, a ver si todavía de pronto iban a corregir, iban a regresar a mantener su voluntad. Pero sucedieron 10 generaciones siguientes al pecado de Adán. Entonces el hombre logró tremendas victorias materiales, se crearon imperios, se creó, estudiaron las estrellas, estudiaron reglas de aritmética, bueno, digamos que hicieron pirámides, hicieron barcos, conquistaron tierras, se hicieron ricos unos, otros imperios desaparecieron. Ha sucedido de todo en la historia del hombre, pero la sociedad humana era espiritual y moralmente corrupta, y eso está en Génesis 5. Hashem vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y cada pensamiento del corazón era siempre inclinado hacia el mal. Entonces Hashem reconsideró haber colocado al hombre en la tierra y su corazón se llenó de tristeza. Había elegido un camino de rebelión el hombre, relegando a su creador y sus deseos a las sombras de su memoria hasta que se fue perdiendo esa noción de que había un Dios con el cual dialogaba de tú a tú y el hombre empezó a cambiar esa figura de Dios por figuras que sí podía mirar a diario. Entonces empezó a adorar al árbol, a la piedra, a la luna, al sol, porque en el fondo de su corazón, a través de las generaciones, como que se acordaba que sí hay un Dios, pero no tenía una noción clara de quién es y empezó a hacer idolatría en las cosas que veía, que eran las que sí le recordaba que había algo superior a él. Después de eso, dice en el mismo Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Noé, un varón justo, era perfecto en sus generaciones y Noé caminaba con Dios, a diferencia de Moshe. Moshe caminaba delante de Dios y Noé caminaba con Dios, o sea, a la par de Dios. Eso ténganlo muy en cuenta porque más adelante vamos a tocar ese concepto y es precisamente cuando se ratifica los 7 preceptos en el monte Sinai con Moshe. Por eso es tan importante hablar de que el no ágida es no ágida cuando reconoce la Torah de Moshe.
No es noágida 100% al reconocer a Noé. Y sí, está bien, se nos llama noágidas, o sea, descendientes de Noé, porque somos las generaciones descendientes de Noé, y a Noé fue que se le dieron las 7 leyes. Pero es a partir de Moshe Rabén que esto realmente comienza a funcionar como es, con una legislación, con unos parámetros. Bien importante ese dato. Entonces, Noé, digamos que recordó y se mantuvo fiel a ese pacto con Dios, con su creación, y a medida que el mundo descendía a las profundidades, la estrella de Noé, por decirlo de un modo, o sea, la luz de Noé, fue como la que brilló en medio de toda esa oscuridad, y Dios se dio cuenta de que Noé era la única esperanza que había para la creación. Entonces, Noé fue el único conducto por el cual el pacto divino se podía sostener. Después de eso, ya todos conocen la historia, el mundo fue destruido, después se reconstruyó el mundo y se le encomendó a Noé como su guardián. Cuando hablamos de Noé, quiere decir a Noé, su familia y a toda su descendencia. Y a medida que las aguas de las inundaciones iban bajando, Dios reafirmó su alianza con la humanidad a través de Noé. Y este es el pacto que se conoce como Sheva Mitzvot Bnei Noach. Lo voy a repetir porque está en hebreo. Sheva Mitzvot Bnei Noach, que traduce algo así como los 7 mandamientos divinos de los hijos de Noé. Y cuando ustedes lean siempre algo acerca de las Sheva Mitzvot, de los Bnei Noach, entonces se van a acordar de que desde ese punto hay una legislación para el Noágida y hay después posterior una legislación para el judío. No es que haya dos Torah o que haya dos religiones, no, estamos hablando de la misma, estamos hablando del camino que siguió esa enseñanza. Lo básico, lo primordial fueron estas 7 mandamientos divinos de los hijos de Noé. Este pacto es conocido por siempre con el nombre de Noé porque por mérito de Noé fueron salvados y también se concedió vida en el nuevo mundo. Al dar la Torá en el Sinaí, ya posterior, en los tiempos de Moshe, se reafirmó que este pacto universal, un minuto que algo está haciendo mi computadora y no sé qué es. Bueno, algo sucedió allí. No se me ha ido el audio todavía. Entonces, en el Sinaí se reafirmó este pacto universal que perdura hasta el día de hoy, mientras que los 613 mandamientos divinos que se dieron para el pueblo judío, pues son para el pueblo judío. Entonces, los Sheva Mitzvot de los Bnei Noach permanecen como pacto de Dios con el resto del mundo, o sea, con todas las naciones que no son judías. De todas las naciones del mundo, la única nación que es judía es Israel, eso lo sabemos. Entonces, el resto de las naciones son consideradas naciones no ágidas. Cuando se habla de no ágidas, se está hablando en general de todo el resto del mundo. Sea cristiano, sea musulmán, sea budista, sea lo que sea, es un no ágida desde el punto de vista de esta trayectoria de la Torah. Entonces, muy importante esto que estoy diciendo, porque hay una, hay una teología que salió por ahí en los años muy recientes, eso es como a principios del siglo XIX, del siglo XX, 1800 algo, más cercano hacia 1900 y pico, donde uno de estos pastores evangélicos sacó una idea, una teoría de que los pactos que hacía Dios, cuando Dios hacía un pacto, por ejemplo, hizo un pacto con Adán y ese pacto pues fracasó, no se dio, entonces tuvo que hacer un nuevo pacto con Noé. Y ese pacto pues también tuvo sus fallas y todo, la gente se olvidó, volvió a ser idólatra, entonces tuvo que hacer otro pacto con Abraham. Y así ha venido haciendo pactos con Isaac, con Jacob,
con David, y eso les da pie a ellos para decir de que hay una secesión de pactos. Entonces, hay un pacto con una legislación que cumple su ciclo, y cuando ese ciclo termina, toda esa legislación como que pasa a la historia y se hace un nuevo pacto con una nueva legislación, y esa es la que rige. Eso se llama, vamos a ver si recuerdo bien, eh, dispensaciones. Entonces, si ustedes leen acerca del dispensacionalismo, la teología de las dispensaciones que tiene que ver con la secesión, es eso. Entonces, ellos dicen, ahora el pacto de Moshe terminó y hay una nueva legislación en un nuevo pacto que ellos dicen que es de Jesús. Entonces, Jesús trae un nuevo pacto que no trae leyes, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento hay leyes. Entonces él dice que la única ley que existe es como la ley de la gracia, en el que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en realidad no es de Jesús, sino que es de otro de los sabios. Estamos hablando de los tiempos de Akiva, de Gilel, de sabios que estuvieron antes de Jesús. Entonces lo que él hizo fue repetir una frase que ya existía. Entonces no es una ley nueva, como dicen ellos, de que es un nuevo mandamiento. No, no es un nuevo mandamiento. Ese es el principio de la Torá. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso no es exclusivo del cristianismo. Eso es el fundamento de la Torá. Entonces hay que hacer esas aclaraciones porque el secesionismo, como ha influido tanto en las corrientes religiosas cristianas y hay tantos millones de cristianos, recuerden que una mentira que se dice más de 3 veces comienza a sonar como si fuera una verdad. Entonces, mucha gente cree que ese es el orden divino, que en realidad los pactos terminan y termina la legislación. Entonces, como que lo que se le encargó a Adán finalizó cuando se le encargó algo nuevo a Noé. Pero si nosotros analizamos, a Adán se le entregaron 6 de los 7 principios noágidas. Lo único que se hizo en el pacto de Noé fue ratificarlos y aumentarles el séptimo mandamiento, que era el de comer carne, no comerás carne de animal con vida. Ese fue el séptimo mandamiento que se agregó a lo que ya se le había dicho a Adán. Entonces, ellos dicen, si existe el noajismo, no tiene razón de ser, dicen ellos, porque con el pacto de Sinaí, con Moshe, esos 7 mandamientos quedaron obsoletos. O sea, se hizo una nueva dispensación y hay un nuevo pacto que es el de Moshe. Entonces, dicen que el pacto de Moshe termina cuando llega el pacto con Jesús, que nadie lo sabe dónde se nombra ese nuevo pacto con Jesús, porque nunca se hizo, no está nombrado. Entonces no se puede hablar de que hay un nuevo pacto, pero ellos dicen que ese es el nuevo Brit, no sé qué, el nuevo pacto, pero eso tiene una falencia grande en ese punto. Entonces, miren, si una vez le preguntaba a un pastor, si la legislación de Moshe entonces termina allí, ¿por qué se siguen sosteniendo los 10 mandamientos si son de la legislación de Moshe? Entonces, bueno, te dan miles de excusas, vueltas, porque la matemática cristiana es muy errada, ¿no? Todos sabemos eso de que ellos hacen encajar la cuadratura del círculo como sea, y hacen encajar, por ejemplo, el fenómeno de la resurrección, que dicen que de viernes a domingo hay 3 días. Entonces, no sé cómo lo hacen, pero hacen miles de operaciones y dicen que sí se da. Entonces, partiendo de que ellos no tienen unos datos muy precisos, sino que todo lo justifican por la fe, hay que desechar todo eso. Entonces, usted no puede entrar al camino no ágida con una mentalidad de dispensaciones.
ni con una mentalidad de secesionismo, porque esas son teologías evangélicas muy modernas en comparación a esto que estamos estudiando, que es milenario, que tiene más de 3000 años de antigüedad. Entonces, no tiene razón de ser. Y cuando uno entra a debatir con un cristiano sobre esto y él le discute desde su plataforma y usted trata de discutir desde la suya, pues usted va a perder, obviamente, porque no hay manera de hacerlo encajar, no hay manera de corregir eso. Por eso lo importante de no entrar en ese tipo de debates, porque si vamos a debatir desde la misma plataforma, está bien, pero ¿qué pasa? El cristiano no conoce de esto que estamos hablando. Nosotros de pronto sí alcanzamos a conocer los que atravesamos por una iglesia y estuvimos por allí ministrando o haciendo alguna cosa, alguna actividad, y entonces como que medio entendemos de algo, pero nuestra teología no funciona con la teología de ellos. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta, ¿de dónde viene la discrepancia? Es debido a eso del secesionismo y la teología de las dispensaciones. Debido a la persecución y el exilio, entonces los detalles del pacto de Noé se redujeron a una zona velada, por decirlo de alguna manera, reservada solamente para los rabinos, para la gente que estaba en la yeshivá. Ya dejó de ser de conocimiento público y se convirtió en algo que era rabínico. Entonces, al ser rabínico y haber persecuciones y todo eso y estar las comunidades tan dispersas en la diáspora, pues ellos se ocuparon, los sabios y los rabinos, de enseñar judaísmo a su propia comunidad, a sus judíos. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo, porque no había Torah escrita, porque pues perdón, la Mishneh Torah, la parte oral no se había escrito, esto se hizo hasta el año 1100 y pico. Entonces ellos se dedicaron a enseñarle a sus propios judíos y dejaron de lado seguir enseñando lo que pertenecía a las naciones, entre otras cosas porque a las naciones no les interesaba lo que le tuvieran que enseñar. Entonces ellos se fueron resguardando, muchos vivían en guetos y todo se fue como compilando y al final de tantas generaciones, a partir del siglo XX, entonces, es que vuelve otra vez como a resurgir esto de la enseñanza para las naciones, del noahismo. Y como lo dice el Rab Shalem, muy puntualmente a partir del surgimiento del Estado de Israel, 1948. Hasta antes del 48, como que a nadie de los rabinos se le había ocurrido enseñar a no judíos. De pronto, como vamos a ver, hay un tema allí que se llama Ger Toshav y por cosas de legislación se tuvo que tocar el tema. Pero el tema de Ger Toshav, aunque está hablando de un gentil que vive en Israel, son casos particulares y eso lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso. ¿Qué es un Ger y qué es un Ger Sedek y qué es un Ger Toshav? Para que tengamos claro la idea, porque muchas de las personas que vemos en redes sociales armando polémicas sobre el Ger Toshav y sobre todo esto y el noajismo, es porque realmente no conocen y no saben el significado de cada una de estas cosas. Bueno, eso nos da a entender que el judaísmo en términos generales siempre ha sido muy mal comprendido. Primero que todo porque a un no judío como que no le interesa, no le importa. Ha habido odio, antisemitismo, judeofobia, todo lo que usted le quiera llamar. Entonces, los judíos se enseñan entre ellos, entre su comunidad, empezando por el idioma, por el hebreo y por tantas cosas que son de la tradición familiar y de su tradición cultural. Entonces, como que la gente que no comparte ni el idioma, ni su tradición, ni creen en la Torá, ni creen en nada de esto, pues es muy difícil comprender ese universo del judaísmo.
Y es cierto que el judaísmo parece extraño si se compara, por ejemplo, con la religión cristiana. De ahí, por eso decíamos en el curso pasado, que cuando tratan de decir, de enseñar de que la religión cristiana es, desciende de Abraham, pues eso es erróneo, es un concepto erróneo, porque Abraham es monoteísta. Y el cristiano que le alegue a usted que es monoteísta, pues está mal, porque mono es uno y lo dice en Deuteronomio, Dios es uno y único. Y esa unicidad de Dios es el fundamento realmente del judaísmo, de la creencia en Dios. Entonces no podemos hablar de que estamos estudiando judaísmo o fuentes o que partió de la fuente del judaísmo, pero que ahora ya no es uno, sino que son tres. Entonces, eso desvirtúa todo lo que tiene que ver con el mesianismo cristiano. Está mal empleada la palabra mesianismo judío. Dice los judíos mesiánicos. Un judío mesiánico es un judío, obvio, que cree en el Mashiach que va a venir. Entonces, esas keilas donde bailan con banderas y brincan y pegan unos gritos y todo eso no es judaísmo mesiánico. Eso es mesianismo cristiano y vale la pena recalcarlo y cuando alguien de usted le diga, no, es que yo estudio con judíos mesiánicos y usted lo ve con todas esas filacterías y todo ese poco de cosas y brincos y saltos, hay que aclararle de que no, ni es judaísmo ni es mesiánico, porque Mashiach no ha venido y según ellos Mashiach es Yahshua. Entonces, el hecho de que ellos hablen mejor hebreo que nosotros no los autoriza para cambiar las palabras y hacerlas encajar. Entonces, muy importante. Entonces, toda esta serie de acontecimientos eh, dice que nos hacen pensar para la persona que es extraña, no para nosotros que ya llevamos tiempo en el noajismo, que el judaísmo parece que estuviera obsesionado con detalles de leyes arcaicas y siempre temerosos de cometer transgresiones. ¿Por qué? Porque recuerden que la enseñanza de Torah va de la mano con la obligación del cumplimiento de las misbot. ¿Cómo se complace a Dios? Con el cumplimiento de las misbot, con el cumplimiento de los preceptos. Entonces, nos cuidamos mucho de hacer transgresiones y no es que seamos obsesionados o que seamos súper religiosos ni nada de eso, sino de que realmente así funciona el judaísmo. Y esto ha dado lugar a un mito desafortunado de que el judaísmo es una religión de justicia que está dedicado a la adoración de un Dios vengativo. Entonces, si ustedes leen las Biblias cristianas donde se hace mucho énfasis en lo que ellos dicen Antiguo Testamento, ellos siempre hablan de que un Dios que se venga, de un Dios que está siempre enojado con Israel, que los va a hacer sufrir hasta la última gota y que Dios es un Dios de justicia. O sea, entonces ellos dicen, el Dios Padre, dicen los cristianos, el Dios Padre es un Dios de justicia, pero ahora ha venido el tiempo de la gracia, porque ha nacido, yo no sé quién, y carne, y que la gracia, y que por la gracia todo se justifica, y que ahora estamos es en la dispensación de la gracia, como si la justicia no fuera gracia también. Y nosotros entendemos que la justicia divina, con todas sus misbot, con todas sus prohibiciones y con todo lo que tenga, es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, porque es por medio de esto que nosotros podemos comunicarnos con Dios, ser mejores personas y hacer una elevación de nuestra alma. Estos conceptos errados que a vista uno dice, sí, claro, es lógico, y hasta un cristiano se los acepta, pero como que nunca se han detenido a pensar, a echarle mente y a darse cuenta de que realmente hay algo que no encaja. Si yo acepto eso, entonces toda mi plataforma doctrinal como cristiano se me cae.
y eso es gravísimo. Pero ellos dicen que lo aceptan, pero siguen con la plataforma doctrinal. Entonces no hay un uso racional. Cuando un cristiano llega a ese punto, a esa encrucijada de tener que usar la racionalidad para entenderlo, entonces salta algo, el as debajo de la manga para ellos, que es la fe, o lo que ellos entienden por la fe. Y eso forma parte entonces de 1800 años de mercadeo, donde a raíz de persecuciones y de propaganda y de enseñanza e implantación de un sistema de creencias, se busca reemplazar la Torah original con una ideología absurda y abstracta. Esa es la verdad de los hechos. Ellos siempre, cuando una persona ya no tiene elementos racionales, lo que te va a decir es, bueno, usted puede enseñar lo que quiera, pero para mí Jesús es Jesús y yo lo amo y tengo mis noches con él y yo siento mucho amor por Jesús y todo lo que represente Jesús. Ah, es un amor ahí todo extraño, pero no se dan cuenta de que eso no es racional, de que eso no tiene fundamento, pero en el fondo les importa porque prefieren creer. Entonces es una cuestión de preferir creer en algo que no es. Bueno, entonces seguimos hablando de la persecución que sufrieron los judíos hasta que llegó el tiempo del holocausto. Y a raíz de la pérdida de estas más de 6 millones de vidas judías, que casi podemos hablar del exterminio del pueblo judío. Recuerden, Israel en este momento tiene en Israel unos 8 millones de habitantes y no sé cuántos viven en el resto del mundo, pero a nivel de población son como el 1 o el 2% de cada población en los países. Entonces, sí se puede hablar allí de que hubo un intento de genocidio y a partir de 1948, cuando se le devuelve el Estado a Israel, que no es invasión de territorio palestino, hacemos la aclaración ya que estamos en estos tiempos, entonces ha vuelto a haber una libertad religiosa y es algo completamente nuevo a lo que se había vivido por más de 2000 años en la historia humana para el judaísmo. Y a raíz de esto es que los rabinos, las escuelas de judaísmo, se dieron cuenta de que era necesario volver a enseñarle a los no judíos de que el judaísmo es algo universal, de que no es exclusividad del pueblo judío, sino de que hay una parte de la Torá que menciona a los no judíos y Pero les entonces, da unos parámetros de vida, de, no, no, yo no voy a esperar, dame el poquito ¿qué me vas a dar de todos modos? a ponerle mute aquí a mi compañero. Bueno, listo. Seguimos entonces. En el Sinaí, como lo habíamos dicho ahorita, se reveló la Torá y se le dio al pueblo judío y se selló el pacto entre el pueblo judío y el Creador. Eso es obvio, eso está claro, todos lo aceptan. Sin embargo, en el pacto de Sinaí no fue ni el primero ni el único entre Dios y el hombre, porque lo encontramos dentro de la misma Torá escrito donde afirma que Dios estableció pactos con Adán y en particular con Noah. Esto es de lo que hablábamos ahora. Y en este sentido, entonces la Torá establece dos relaciones ideales con Dios. Una relación es la del judío, conocido como judaísmo, y la otra relación es para los gentiles, o sea, los no judíos, que se encuentran regidos por los pactos de Noé y de Adán. Porque recuerden, a Adán se le dieron 6 mandatos y con Noé se sumaron entonces ya un total de 7. Y en conjunto hacen lo que se llama hoy en día como el pacto de Noaj, y de allí el término noágidas y noajismo como movimiento de noágidas. La palabra terminacionismo quiere decir movimiento. Entonces,
La Torá, el judaísmo y por extensión también el noajismo no va aparte del judaísmo, van unidos, van de la mano, es la misma cosa. El judaísmo para los judíos y el noajismo es como un judaísmo para no judíos, así suena a trabalenguas, pero es la manera de explicarlo. Entonces, la mera creencia en Dios y en sus principios, pues vemos de que no es suficiente, porque la Torá nos obliga a actuar, a llevar a la acción, para llevar a cabo la voluntad de Dios en el mundo. Recuerden que cuando Dios creó al mundo, lo dejó, como dijimos, incompleto, ¿no? Sin pulir. A la generación humana le tocaba hacer su parte y eso todavía se sostiene. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que cumplamos las misbot, que cumplamos los preceptos. Entonces, ambos pactos tienen su legislación, tienen mandatos divinos, que en síntesis están expresando lo que Dios espera de los hombres. Entonces, Dios espera que los judíos cumplan 613 preceptos y que los noágidas cumplamos 7 categorías de misbot, 7 categorías de mandamientos que en total suman o incluyen aproximadamente unos 70. Entonces, hay gente que habla que dice que son 300, que son no sé qué. Bueno, basados en este estudio del Rab eh, Espinosa, Naftalí Espinosa, y él hizo el compendio, podemos estar hablando de que son más o menos 70 categorías o 70 mandamientos. La pregunta es, entonces, estábamos diciendo que si Dios no es un Dios de justicia solamente, ¿por qué las leyes? ¿Por qué no es suficiente que haya como una ética, como una moral, pero que no haya leyes? Como dice el apóstol Pablo, que él va como muy en contra de que haya leyes. Y él dice que es mejor la gracia, porque la gracia todo lo permite. Entonces, si ya hay una ética universal, ¿para qué establecer leyes? Pues mire, la respuesta es, y lo vamos a ver muy adelante, es que la Torá tiene expectativas éticas y expectativas legales. Eso es, eso es indiscutible. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que es una ley y lo que es la ética. ¿Cuál es? La ética guía los principios morales y esto tiene amplísimas aplicaciones. Y en cambio la ley es específicamente la que tiene las directrices necesarias para montar y crear sociedades. Entonces, las leyes tienen el efecto de poner a todos en una misma página, en una misma carta, por llamarlo así como la carta constitucional, donde las leyes crean intereses comunes de la comunidad. Y dicho por Aristóteles y por Platón y por todos los Sócrates y todos los que ustedes quieren, sin ley para unificar la práctica, siempre va a haber caos. Si cada uno hace lo que le parece que es, va a haber caos. Las leyes son el marco legal que eh, hace como que muestra el rumbo de las cosas que hay que hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y son específicas en decir, esto se puede hacer y para hacerlo hay que hacerlo así, así, así. Entonces es como una normatización y esta normatización no la hizo el hombre, esta normatización la puso Dios. Lo que ha hecho el hombre es crear un cerco alrededor de esa norma que puso Dios para que el hombre no caiga en una transgresión. Entonces, si Dios dice, está prohibido eh, comer carne con lácteo para el judío o comida kosher, entonces, eso tiene unas normas de cuántos gramos se considera que es un plato, cuál es la cantidad de leche y de carne para que haya transgresión, en qué circunstancias hay transgresión y en cuáles no. Y eso tiene una complejidad y por eso fue que hubo la necesidad de crear jueces que supieran la aplicación de la ley. En el caso de los noágidas es lo mismo
Las leyes necesitan una ética para llegar a que sean aplicadas correctamente y existe lo que ya se llama en legislación el espíritu y el propósito de las leyes. ¿Para qué fueron creadas? Entonces, no es que la ley dice esto y la voy a utilizar así como si fuera una guillotina. No, siempre hay que acudir a cuál es el espíritu y el propósito de la ley para poderla entender. Entonces, si el judaísmo y el noajismo es una religión de amor o no, la pregunta. Entonces, si los pactos están motivados por el amor de Dios hacia la humanidad, ¿por qué Dios quiere que sigamos leyes? La pregunta está mal planteada, pero es una pregunta que se hace mucha gente. Sobre todo los cristianos te hablan de eso, en especial los paulinos. Entonces siempre te van a decir eso. Si Dios quiere que nos movamos en el amor, ¿para qué vamos a seguir las leyes? Entonces, la explicación correcta es de que la ley y el amor no son contrarios. La ley es una expresión del amor. Entonces, la creación, que es el último acto de amor y bondad, Dios creó el universo con el fin de otorgar toda su bondad al ser humano, por lo tanto, y a todas sus criaturas, por lo tanto, todas las acciones son para nuestro bienestar. Eso se lo hemos escuchado a todos los rabinos, especialmente al rabino Shalom Arush. Todo es para bien. Todo lo que hace Dios es hecho con amor y es para nuestro bien. Toda la creación, todo lo que sucede dentro de la creación es para nuestro bienestar, porque Dios es el que gobierna todo lo que pasa y nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces, esto incluye los pactos, tanto para el Sinaí como para el pacto de Noé. Entonces, la idea de que el amor y la ley son contrarios es un concepto errado. Cuando usted discute con alguien acerca de estos conceptos paulinos y usted cae en la trampa de, de darle por entendido de que la ley y el amor son contrarios como agua y aceite, ya usted ya perdió. Siempre hay que hacerle ver de que la ley y el amor son una sola cosa porque ambas parten de Dios. Y esto es parte de esa campaña de comercialización de la religión, de venderle la idea de la religión cuando usted está pasando por un mal momento y a usted le tratan de hacer ver de que realmente usted no conocía el amor de Jesús y la gracia y que por ese amor y que por esa gracia entonces usted es perdonado y que usted tiene que salvarse porque Dios estaba enojado con usted a través de la ley, pero que al usted abandonar esa idea de la ley, entonces usted entra al tiempo de la gracia que está llena de amor y que por eso usted se va a salvar. Eso es pura propaganda, eso es marketing, eso no existe. Desde el punto de vista de la Torá, la ley y el amor son lo mismo. Usted no necesita salvarse de nada porque nunca ha estado condenado. Cuando le dicen es que la ley lo condena, entonces es gente que no conoce la ley. La ley no me condena a nada. La ley lo que hace es marcarme el rumbo por el cual yo debo hacer. Y si algún día, por alguna razón de mi naturaleza, cometo una transgresión, también hay unas leyes, que son las leyes de Teshuvah, que me permiten regresar a Dios. Entonces, no estaba perdido, como dicen ellos, yo no estaba perdido, usted no estaba perdida, no estaba perdido, no tiene nada de qué salvarse, sí tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, pero eso es universal, sea cristiano o budista, chino, del polo, de donde sea, todos tenemos que arrepentirnos de algún momento nuestros malos actos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, dichos, pero las leyes de Teshuvah nos dicen cómo debemos hacerlo. Después les voy a nombrar de que dentro de esas leyes de Teshuvah hay como 3 niveles de Teshuvah que hay que hacer, pero bueno, mucho más adelante. Por ahora, lo principal es que en la Torah se considera el amor y la ley como
las dos caras de una moneda, o sea, es la misma moneda, no están en contraposición la una de la otra. Si no hubieran restricciones, si no hubiera límites, es como una casa. Si usted no pone límites, si usted no pone qué tiene que hacer cada uno, entonces ese amor de padre, que en realidad es un amor permisivo, hagan lo que quieran, porque aquí no hay límites, aquí cada uno hace lo que quiere. Entonces vemos que en esa casa reina el desorden, la transgresión, la grosería, la altanería, cada uno hace lo que le da bien en gana. Entonces, desde este mismo punto de vista que estamos pensando en una casa, así es el mundo. Si dejáramos que el mundo, y eso no es amor, ¿no? Eso es alcahuetería o como usted lo quiera llamar, pero en realidad eso no es amor. El amor va con la corrección. Está en una parte de la Biblia. El padre que no corrige al hijo en realidad no lo está amando. Al hijo hay que corregirlo con amor, sí, no castigos violentos, no se trata de hacer sufrir a los hijos, sino de inculcarles el camino verdadero por donde va. Y ese es el camino de la ley. La ley conduce de una forma, debería de ser amable, de una forma de decirle, mira, no hagas esto porque si haces esto te va a pasar esto, esto y esto. Entonces es como adquirir responsabilidades. La ley nos enseña a adquirir responsabilidades. Cuando hablamos solamente de amor libre, universal, de gracia y todo eso, realmente allí no hay legislación. Y si usted analiza todas las cartas paulinas y todos los textos del Nuevo Testamento, allí no hay nada de legislación. Ahí solamente se habla, bla, 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 un poco de cosas de salvación y salvación, pero nunca te dicen cuál es el marco legal para esa salvación de la que ellos hablan, porque en realidad no existe, no existe como tal. Y si te llegan y te dicen, no, es que están los 10 mandamientos, pero si acabas de decir que los 10 mandamientos ya no funcionan, entonces, ¿cómo así? Cojo lo que me sirve y lo que no lo desecho, o sea, lo que ayuda para mi propaganda, para mi marketing, lo tomo, como el diezmo, por ejemplo. Ah, eso sí que sirve, entonces eso lo tomo. Eso no forma parte de lo que quedó obsoleto, eso no forma parte de la dispensación pasada y sacan miles de argumentos y teorías. Entonces, bien interesante ese punto porque eh, con eso marcamos nosotros la gran diferencia que hay en las dos enseñanzas y cómo la falsa enseñanza se vale de argumentos sin fundamento para, para hacernos creer de que ese es el orden divino, de que ese es el pensamiento divino, lo que Dios quiso hacer. En realidad no es así. En realidad Dios hizo un acto de amor y de bondad. Cuando usted le pregunta a una persona de la calle que por lo regular pertenece a la religión y le dice cuál es el acto de amor, de bondad más grande de Dios, entonces te va a decir es darnos a su hijo. Eh, y eso no es, porque sabemos que Dios no tiene hijos y que no los va a tener. El acto de bondad y de amor más grande que Dios hizo fue la creación del mundo y habernos dado su Torá para que nos guiáramos con este mundo, en este mundo, y pudiéramos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él hizo un mundo sin terminarlo, sin pulirlo, para darnos la oportunidad de que pudiéramos ejercitarnos en esto. Los mandamientos lo único que hacen es darnos ese marco jurídico, ese marco legal para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, las 7 leyes de Noé para nosotros no son solamente para estudiarlas, porque esa sería la mitad de nuestra obligación. Lo que Dios realmente quiere es que salgamos con esas 7 leyes y pulamos el mundo. Hagamos el ticún del planeta, hagamos la corrección de lo que hay que corregir en el planeta. Si nos quedáramos solamente en el estudio, no estamos haciendo nada. Como decir, yo tengo una chapa dañada y compro la herramienta.
y me quedo leyendo las instrucciones de la herramienta, pero nunca arreglo la chapa. Entonces no estoy haciendo nada. Hice la mitad y sigo empeñado en estudiar el manual de las herramientas y me detengo que por qué esta tuerquita así, que por qué el mango es de este largo y no más cortico, que por qué el alicate, que por qué el destornillador, pero la chapa sigue dañada. Entonces, tanto el judío como el no judío tenemos una obligación de salir a pulir ese mundo, de hacer corrección en este mundo, y lo vamos a hacer con el cumplimiento de las misbot. Entonces, hay que primero enseñarlas, obvio, hay que aprenderlas, pero cuando ya están aprendidas, tenemos que salir a practicarlas, a hacerlas, porque si no, entonces ese acto de amor no lo estamos haciendo. Eso es, eso es lo principal de esta primera clase. No sé a ustedes cómo les ha parecido. En la segunda vamos a ver un poco acerca de la historia del noajismo, de dónde viene, aunque aquí ya planteamos la parte teológica de dónde viene el noajismo y cómo surgió a partir del libro de Génesis en la creación hasta los tiempos de Moshe Rabenu. La próxima clase vamos a hablar un poco más de la evolución en la historia de casos de noajismo y cómo llega hasta los días de hoy, que de eso sí hemos hablado bastante, pero vale la pena repetirlo. Esa es la clase del día de hoy. No sé cómo les ha parecido. Muy bien, Meir, muy bien. Gracias, Muchas gracias gracias, por Meir. ese Gracias, muy estudio. interesante. Bueno, Excelente. ¿alguna pregunta que tengan para hacer? Dice doña Rosa que tiene la mano levantada. Sí, señor. Yo tengo una pregunta que levanté la mano desde el principio para que no se me fuera ahí la idea. Dice que Dios crea el mundo de la nada y el universo está sin pulir, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Eh, Estamos hablando del Sabá. He oído hablar del sábado, o sea, sé que es el sábado. La pregunta es la siguiente: ¿Dios creó el mundo en 6 días, literal, o estos 6 días son figurados y Dios creó el mundo como en una especie como de evolución que se demoró muchísimos años y no fue realmente en estos 6 días, o sea, de lunes a viernes y el sábado descansamos? Exacto. Esa es la pregunta que tengo. El texto es un texto filosófico de entendimiento, entonces obviamente no fueron 6 días de la semana, que sí están representados en los 6 días de la semana, pero son representados, pero en realidad se refiere a periodos de tiempo en los que fueron creados. Ah, bueno, muchas gracias. O sea, entonces, sí, porque cuando yo estudié estaba lo de la ley de la evolución, o sea, la teoría de la evolución, y está la teoría de la creación, pero pues como dicen siempre su nombre son las teorías, ¿no? La teoría de la creación y la teoría de la evolución. Así es, sí, señora. Y muchas veces lo uno no quita lo otro, ¿no? Puede que Sí, cuando se habla de que ha habido una evolución de las especies, pues es innegable a nivel científico decir de que eso no fue así. Sí ha habido una evolución de las especies. Que el ser humano venga de esa especie que dicen, bueno, ahí sí hay discusiones, pero sí hay especies que han evolucionado para adaptarse y eso es cierto y es correcto. La pregunta es, la fuerza natural que hace que esa evolución funcione de la manera perfecta, de que no es algo caótico ni está dado al azar, sino de que es algo organizado y planeado de alguien que lo dirige. Entonces sí hay una intervención divina. muchas gracias. Así es. Por ahí había visto otra mano levantada. Sí, soy yo, Meir. Dale, José. Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Creemos que venimos de una creación de nuestro creador y bueno, y no hay discusión sobre eso, no hay discusión sobre eso. Y creo que en una de las clases de Rabino Tobías él toca ese tema,
si ustedes son descendientes del mono, ustedes serán, pero yo no. Yo, sí, porque las he escuchado repetidamente y es interesante, muy interesante lo que él comenta ahí.